¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Primer vídeo de noticias de marzo, marcado, como no, por los tristes acontecimientos en Ucrania. ¿Cómo afectará este conflicto a la geopolítica mundial, a la economía, etcétera? Se lo dejamos a los expertos. Sin embargo, comentaremos el impacto que pueda tener en el mundo aeroespacial y en concreto en SpaceX. Por supuesto, no dejaremos de repasar la actualidad en el entorno de la compañía de Elon Musk, ya que para algo estamos aquí, ¿no? Venga pues, vamos a ello. Liftoff. Dos lanzamientos del gigante asiático hemos tenido desde el último vídeo de noticias. Por un lado, el pasado 27 de febrero, China efectuaba su cuarto lanzamiento de este año. En este caso, desde la rampa LC-201 del centro de lanzamiento de satélites de Wenchang, en la provincia de Hainan. La misión consistía en poner en órbita heliosíncrona nada más y nada menos que 22 satélites con una masa combinada, incluido el adaptador, de 2,6 toneladas. Nunca antes el país asiático había lanzado tantos satélites a la vez. 10 de ellos formaban parte de la constelación Jilin 1, que contará con 138 integrantes una vez completamente desplegada en 2030, y que está destinada a la obtención de imágenes de vídeo de alta resolución de la superficie terrestre. Otros 4 integrantes son los primeros de la constelación Hainan, que constará de 10 integrantes, y se encargará de identificar y monitorizar navíos en el mar del sur de China. El cohete encargado de impulsar la misión fue el vector de 2 etapas Changzheng 8, larga marcha 8, capaz de poner en órbita heliosíncrona de 700 km de altura hasta 4,5 toneladas de peso. Por otro lado, el 5 de mayo, China llevaba a cabo con éxito la misión Xuancheng 1, quinta de este 2022 para el país asiático, con 7 satélites a bordo. El despegue se produjo desde el centro de lanzamiento de satélites de Xichang, a cargo del cohete de 2 etapas Changzheng 2C, larga marcha 2C, con destino a una órbita baja de 1200 km de altura y 53 grados de inclinación. 6 de los satélites forman parte de la constelación Jinghe, destinada a ofrecer conexión 5G de hasta 40 gigabits por segundo y con una masa de casi 200 kilos cada uno. Una vez completada, dicha constelación constará de 144 satélites. El séptimo integrante fue el satélite de observación terrestre Xuanming Xingyuan, del que se desconoce cuál será su objetivo. Ya en Estados Unidos, además del lanzamiento de SpaceX con la misión Starlink 4-9, del que hablaremos más adelante, hemos tenido 2 misiones más exitosas que suman un total de 15 este año. Por un lado, ULA lanzó el pasado 1 de marzo el satélite meteorológico GOES-T, de más de 5 toneladas de peso, a bordo de un Atlas V 541, ya sabéis, cofia de 5 metros de diámetro, 4 impulsores laterales y un motor en la segunda etapa Centauro. Se trata del tercer integrante de la serie GOES-R, al que le seguirá un cuarto integrante denominado GOES-U. El destino es una órbita geoestacionaria de 36.000 km de altura, situada sobre Nueva Guinea, desde donde monitorizará todo tipo de fenómenos medioambientales, proporcionando datos que nos ayuden a mejorar las previsiones y alimentar los sistemas de alerta temprana. También para Estados Unidos, aunque lanzado desde la rampa LC-1B en la península de Mahia, Nueva Zelanda, el día 1 de marzo, hora local en las antípodas, Rocket Lab llevaba a cabo con éxito la misión The Owl's Night Continuous. El objetivo era poner en una órbita heliosíncrona de 561 km de altura y 97 grados de inclinación el satélite japonés Strix Beta, de 100 kg de peso y equipado con una antena SAR de 5 metros, cuya misión será detectar cambios en la superficie terrestre independientemente de las condiciones meteorológicas y la hora del día. Por supuesto, el encargado de transportar la valiosa carga hasta su destino fue un cohete Electron, que ya lleva 24 misiones en total, 21 de ellas con éxito. Hablando de Rocket Lab, comentar que la empresa de Peter Beck ha anunciado que fabricará su nuevo y flamante cohete Neutron en Virginia, Estados Unidos, donde construirá unas instalaciones que darán trabajo a más de 250 personas y que les permitirá producir, ensamblar, lanzar y recuperar la nueva joya de la corona de la compañía. Como apunte final, comentar que Sierra Space está explorando la posibilidad de que su nave Dream Chaser aterrice en el aeropuerto de Oita, en Kunisaki, Japón. Para ello, ha firmado un acuerdo de colaboración con las autoridades de la zona con el objetivo de estudiar esta posibilidad. Antes de repasar lo que dio de sí este lanzamiento, comentar un par de cosas respecto a la misión Starlink 4-11, lanzada desde Vandenberg el pasado 25 de febrero. Por un lado, la primera etapa B-1063 llegó sana y salva al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, a bordo de la barcaza Ocisny. Por otro lado, el tren de satélite se pudo ver especialmente nítido desde Londres, como podéis ver en estas imágenes. Si nunca lo habéis visto, hacedlo si tenéis oportunidad. También comentar que ya tenemos 2 misiones Starlink más a la vista, la Starlink 4-10, prevista para el martes 8 de marzo, y la misión Starlink 4-12, planificada para el 15 de este mismo mes.
Ambas se lanzarían desde Florida, en la costa este de los Estados Unidos, y confirmarían el increíble ritmo de un lanzamiento por semana que están manteniendo los chicos de SpaceX este 2022, y ya desde diciembre del 2021. Sin duda, el hecho de que estén fabricando 45 satélites por semana ayuda a mantener esta espectacular cadencia. Bueno, a lo que íbamos, y es que el pasado 3 de marzo SpaceX lanzó con éxito la misión Starlink 4-9, con 47 satélites a bordo. Fue el noveno lanzamiento para la compañía de este año, superándose con el mismo los 2000 satélites en órbita operativos de la megaconstelación de SpaceX. La primera etapa utilizada fue la B-1060, que realizaba su vuelo número 11, siendo la tercera en conseguirlo, pero la más rápida en llegar a dicha marca, 611 días. Las dos mitades de la cofia también eran reutilizadas, una volaba por tercera vez y otra por cuarta. Por supuesto, tanto la primera etapa como las cofias serían recuperadas por la barcaza JRTI, que volvía a la actividad después de ser reparada debido a un aterrizaje movidito en su última misión, y el barco Bob. El destino de los satélites es la capa 4 de la fase 1, situada a 540 km de altura y 53,2 grados de inclinación, donde los 1.584 satélites que la forman se reparten en 72 planos orbitales de 22 integrantes cada uno. Así, en otro día radiante y desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, el Falcon 9 emprendía su rumbo a la órbita baja terrestre haciendo rugir sus 9 motores Merlin 1D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. De nuevo disfrutamos de un lanzamiento perfecto, incluida una fugaz pero espectacular onda de choque al superar el vehículo a la velocidad del sonido. El paso por el punto de máxima presión aerodinámica se produjo sin contratiempos, así como la separación de ambas etapas consistente en el apagado de los 9 motores principales de la primera etapa, la separación mecánica de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. Poco después se producía la eyección de las dos mitades de la cofia en la segunda etapa y el despliegue de las 4 rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa. Casi 7 minutos después del lanzamiento, se llevaba a cabo el encendido de reentrada atmosférica de la primera etapa, de 3 motores y 20 segundos de duración, a lo que la seguía, unos 2 minutos después, el encendido final de aterrizaje, el despliegue del tren de aterrizaje y el suave posado sobre la barcaza JRTI, situada a unos 650 km mar adentro en el Océano Atlántico. Aunque no pudimos verlo en directo, los satélites fueron liberados con éxito algo más de una hora después del lanzamiento en una órbita de unos 300 km de altura. Vamos con el tema espinoso de la semana, y es que SpaceX podría decirse que ha entrado de lleno en la guerra de Ucrania. Todo empezó con la activación del servicio en el país de Zelensky, a lo que le siguió el envío de terminales que llegaron sanos y salvos en camiones camuflados. Rápidamente llegaron las primeras confirmaciones de que, efectivamente, el sistema funcionaba correctamente, llegando a ser en algunos lugares la única forma de comunicación posible, y aún más de conexión a Internet. Esto llevó al propio Elon Musk a alertar sobre el peligro de que este hecho convirtiera a aquellos poseedores de kits de conexión en objetivos militares, dando algunos consejos para minimizar riesgos, como encender el equipo solo cuando fuera necesario, colocar la antena tan lejos del lugar de residencia como sea posible, o aplicar algún tipo de camuflaje ligero como pintura sin metal. Si esto no fuera suficiente, SpaceX activó el roaming para todos los kits de conexión de la zona y actualizó el firmware del equipo para reducir los picos de consumo y permitir así que el conjunto pudiera ser alimentado a través del mechero, el encendedor, de un coche. Esto permitiría a los poseedores de los kits hacer uso de él en sus vehículos en movimiento. Estas acciones de la compañía de Elon Musk, con el jefe a la cabeza, hicieron sospechar a muchos que quizás el Pentágono andaba detrás de esto, cosa que se apresuraron a negar rotundamente. Si esto es así o no, no lo sabemos, aunque realmente parece que SpaceX ha entrado por su cuenta y riesgo en la guerra, y que no está al servicio de ningún estado. Esto último lo confirmaría el hecho de que, al parecer, la compañía ha recibido presiones de algunos gobiernos para que bloquee el acceso y el tráfico de los medios de comunicación rusos, a lo que Elon Musk se ha negado categóricamente a menos que lo apunten con una pistola, argumentando que se considera un acérrimo defensor de la libertad de expresión. Por supuesto, la intervención de Elon Musk no ha debido gustarle lo más mínimo a Putin, y poco después algunos terminales empezaron a ser atacados mediante interferencias de la señal, dejándolos inutilizados durante horas. Como respuesta, la compañía liberó una nueva versión del firmware de los equipos que evitaba dichas interferencias a costa de un pequeño empeoramiento en el rendimiento. Incluso Elon se permitía bromear preguntándose qué vendría a continuación, y asegurando que Rusia le estaba haciendo de beta tester gratis. Lo único que sabemos es que la situación es tan seria que SpaceX ha redirigido recursos internos a esta ciberguerra del siglo XXI con el objetivo de ganar la batalla de los ataques por interferencia de la señal. Y ya sabemos que cuando Elon se pone manos a la obra,
Por cierto, este movimiento de recursos podría implicar leves retrasos tanto en el programa Starship como en el proyecto Starlink de segunda generación. Por otro lado, la guerra parece que podría traerle beneficios inesperados a la compañía de Elon Musk en forma de nuevos contratos. Por ejemplo, OneWeb ha cancelado los lanzamientos pendientes desde Roscosmos de su constelación de satélites debido al conflicto, y a nadie se le escapa de que SpaceX sería uno de los pocos proveedores de lanzamiento capaz de poner en órbita los satélites de la competencia. Sería irónico, ¿no? Por otro lado, Rusia ha cancelado la venta de motores cohete a los Estados Unidos, ha retirado su personal en Kourou, en la Guayana Francesa, y ha cancelado toda colaboración con Estados Unidos y Europa en proyectos espaciales. Muchas misiones se van a retrasar o directamente se van a ir al traste, incluida la misión ExoMars, y algunos lanzadores como el cohete Antares o el Atlas V, que equipan motores rusos, se van a quedar en tierra una buena temporada, una vez agoten stock. Esto abre un abanico de posibilidades para SpaceX, que con su política de diseñarlo y fabricarlo todo en casa, no tiene problemas para seguir lanzando normalmente. De hecho, cuando Dmitry Rogozin, director de Roscosmos, preguntó quién mantendría a la ISS en su órbita si no podían contar con las naves Soyuz, Elon Musk no tardó en contestarle con un logo bien grande de SpaceX. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Elon se mete donde no debe o actúa con responsabilidad? ¿SpaceX ha tenido un golpe de suerte indirectamente con esta guerra? Dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Empecemos por una rápida actualización en los progresos del James Webb. El telescopio espacial sigue enfriándose lentamente, y algunas de las partes ya han llegado a los ansiados menos 233 grados centígrados necesarios para su correcto funcionamiento. Por otro lado, se sigue realizando el ajuste fino de sus espejos hexagonales, y uno de los instrumentos, NIRSPEC, ha finalizado las comprobaciones y la caracterización inicial de sus mecanismos. En cuanto al SLS, se suceden las malas noticias para el ambicioso programa de la NASA. Por un lado, algunas voces apuntan a que nos olvidemos del primer alunizaje hasta el 2026 por lo menos, y cuando el río suena... Por otro lado, el inspector general de la NASA, Paul Martin, presentó un informe demoledor en el que se incluía una estimación de los costes de cada una de las primeras 4 misiones Artemis, nada más y nada menos que 4.100 millones de dólares cada una, solo en costos de producción del SLS, la Orión y el equipamiento terrestre. En sus propias palabras, es un precio que nos parece insostenible. En el lado amable, tu nombre puede viajar en la primera misión Artemisa 1, a la órbita lunar. Yo ya tengo mi tarjeta de embarque. ¿A qué esperas? SpaceX sigue apretando el acelerador en cuanto a la construcción de la infraestructura necesaria en Florida para la fabricación y lanzamiento del sistema Starship Super Heavy. Por un lado, en los terrenos de Rover Road, la actividad es frenética. Ya se están poniendo los cimientos de la nueva gigafactoría de naves Starship y boosters Super Heavy. Y lo que es más sorprendente, se están empezando a construir los segmentos prefabricados de una nueva torre de integración como la que ya está operativa en Starbase. Sin duda, esto confirmaría que a finales de año podría estar finalizada la rampa de lanzamiento orbital en las instalaciones de la rampa LC-39A, donde ya se han empezado también los trabajos de construcción tanto de la granja de tanques como de los cimientos de la rampa de lanzamiento. Sin duda, grandes noticias. Por cierto, hablando de nuevas zonas de lanzamiento para el sistema Starship Super Heavy, el pasado 28 de febrero la plataforma petrolífera Deimos, una de las dos adquiridas por SpaceX para reconvertirlas en plataformas de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy, se puso en movimiento desde el puerto de Brownsville hacia Pascagoula, Mississippi, junto a su hermana Phobos, donde previsiblemente será reacondicionada y modificada para su nueva función. Y vamos con un pequeño carrusel. Starbase participa en el desfile del charro y sacan a pasear un Raptor 2, mientras Elon Musk se deja ver en el Festival del Sombrero. También hay tiempo para divertirse un poco, ¿no? Inmarsat lanzará el satélite Inmarsat 6F2 en un Falcon 9 de SpaceX en 2023. Dinerito fresco. El Antonov AN-225 ha sido destruido en Ucrania. Adiós a una bestia concebida para transportar al transbordador Buran. Se han cumplido 40 años del último aterrizaje en Venus de la Venera 14. Va siendo hora de volver, ¿no? Y para acabar alegrando la vista y los oídos, un aterrizaje en tierra firme de un Falcon 9. Y uno en una barcaza.
Los preparativos de la misión AX-1 de Axiom Space ya están en su etapa final. El lanzamiento está previsto para el día 30 de este mes a las 18:46 UTC, 20:46 hora española. La cápsula utilizada será la Crew Dragon C-207 Resilience, que volará por tercera vez después de la misión Crew 1 y la misión Inspiration 4. La misión la protagonizarán Miguel López Alegría, que ejercerá de comandante en su quinta visita al espacio, Larry Connor, que hará de piloto, y Mark Pazzi y Ethan Steve, con el rol de especialistas de misión. Los astronautas pasarán 8 días en la Estación Espacial Internacional, después de un viaje de 2 días, siendo la primera misión totalmente privada, tanto la tripulación como la nave y el lanzador, en conseguirlo. Por supuesto, estaré en directo para vivirlo con vosotros. Mientras, en la Estación Espacial se preparan para unas semanas ajetreadas, ya que el 18 de marzo recibirán a los 3 tripulantes de la misión MS-21, a bordo de una Soyuz MS. El 30 de marzo a los 4 tripulantes de la misión AX-1 y el 15 de abril a los 4 tripulantes de la Crew 4. Por si os lo preguntáis, de momento las actividades en la ISS son lo único que se salva en cuanto a la cooperación ruso versus resto del mundo menos China se refiere. Hablando de la misión Crew 4, se ha anunciado que aunque volará en una Crew Dragon nueva, serán impulsados por una primera etapa con 3 vuelos a sus espaldas, en concreto la B-1067, que lanzó la misión de reabastecimiento a la ISS CRS-22, la misión tripulada Crew 3, también a la estación, y la misión comercial Turksat 5B. Si la misión AX-1 no lo remedia, será la primera vez que un lanzamiento tripulado se lleva a cabo con un vehículo que ha volado más de 2 veces previamente. Vamos con un vistazo rápido al planeta rojo. Lo más destacado en los últimos días ha sido el vuelo número 20 para el pequeño e intrépido Ingenuity. Esta vez recorrió 391 metros en poco más de 130 segundos, a una velocidad media, por tanto, de 4,4 metros por segundo. Nada mal para un demostrador tecnológico que debía llevar a cabo 5 vuelos. Está funcionando tan bien que seguro que más de uno se arrepiente de no haberlo dotado de algún que otro instrumento más, aunque esto ya habrá que hacerlo en el Ingenuity 2. Tanto el tenaz helicóptero como su compañero de aventuras Perseverance está volviendo hacia el lugar de aterrizaje, desde el que se desplazarán al delta del cráter Jezero. Hablando de Perseverance, nos sigue enviando imágenes espectaculares que consiguen hacernos volar la imaginación. Yo es que es ver estas imágenes y caérseme la lagrimilla de emoción. Por cierto, Curiosity no quiere quedarse atrás y nos ha enviado una foto de una flor marciana. Qué romántico, ¿no? Ah, supongo que no hace falta decir que no es ni una flor, ni el fósil de una flor, ni nada que es una vida. Solo es una piedra rara. Una lástima. En Starbase, lo más destacado en los últimos días han sido las pruebas realizadas tanto al B4 como al S-20 en la zona de lanzamiento. El día 1 de marzo le tocó el turno al B4, al que le realizaron pruebas de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico, aparentemente con éxito. El día 3, la protagonista fue la Starship S-20, a la que le realizaron unas pruebas similares. Estas pruebas no están destinadas únicamente a comprobar el buen funcionamiento de los prototipos, sino todo el equipamiento de tierra, la granja de tanques orbital, los sistemas de control, la alimentación, etc. De momento, en este sentido, parece que todo va según lo previsto. Los camiones de metano siguen llegando a la zona de lanzamiento, transfiriendo su contenido a los tanques horizontales que están siendo aislados mediante un muro de contención, seguramente por razones de seguridad, y para cumplir las normas vigentes en el estado de Texas. Incluso la rampa de lanzamiento suborbital A está siendo mejorada de cara a, previsiblemente, nuevas pruebas con prototipos Starship. En la zona de producción la actividad sigue intensificándose. De hecho, parece que SpaceX se prepara para convertir las carpas tipo cebolla actuales en una construcción permanente al estilo de la planificada en Rover Road, en Florida. Vamos, una especie de moderna gigafactoría de Starships y Super Heavies. Mientras, el nuevo edificio de integración vertical sigue creciendo y ya es el más destacado de la zona. Es impresionante cómo crecen las instalaciones. No hay más que ver el antes y el después. En cuanto al estado de los diversos prototipos en fabricación, el S-22, un híbrido entre el cono superior del S-21 y el cuerpo principal del S-22, descansa en lo que se denomina jardín de cohetes, pero siguen trabajando en el mismo. El B-7 se está ensamblando en el Hype, mientras que cerca del mismo se encuentra situado el cuerpo principal del S-21. En el edificio mediano, Mid-Bay, se está fabricando el S-24, y no dejan de verse secciones de diversos prototipos moviéndose de un lugar a otro, entre ellas algunas con nuevos diseños como la sección inferior del Super Heavy B-7, que consta de una nueva versión del sistema de desconexión rápida y un tanque de cabecera acoplado, o la parte inferior de un tanque de oxígeno líquido de una Starship. Hay que decir que la primera ha sido trasladada al Hype para ser ensamblada, y esas mejoras en el diseño, en particular el tanque de cabecera, indicarían que el B-7 va a intentar aterrizar de una pieza. También en el interior de las tiendas pueden verse diversos conos en fabricación, pero se desconoce a qué prototipo corresponden. Ya veis que, aunque en Florida se están acelerando las cosas, en Starbase no parece que esté pasando lo contrario.
Estamos a menos de un mes de que la FAA emita su veredicto respecto al informe de impacto ambiental de las actividades en Starbase presentado por SpaceX, así que se acerca el momento. El 30 de junio es mi cumpleaños. ¿Veremos el primer intento de lanzamiento orbital antes de que llegue esa fecha? Venga, Elon, hazme este regalo de cumpleaños. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Como siempre, like, comentarios abajo, suscribíos y dadle a la campanita, compartid, etcétera, etcétera. Todo eso que es gratis, pero ayuda mucho. Si os queréis hacer miembros del canal, sois bienvenidos. Buscad el botón de unirse por aquí abajo. Y para acabar, vamos con el saludo especial a los SpaceX Stormers. Zaleramovsky, Damián Gabriel, DJ Esmeral, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeus 38, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, Sergio González y Gilberto García. Muchísimas gracias. Adiós.